Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este conversatorio sobre crisis civilizatoria. Quiero hacerles una invitación para dar inicio en torno a la siguiente frase. No más medios reproductores del discurso colonizador. Esto para que lo tengamos en cuenta dentro de la discusión que vamos a tener. Compañero Oscar, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, Milton. Gracias por esta oportunidad. Bueno, en estos momentos de crisis vemos que es muy oportuno traer varias reflexiones. En este caso yo traigo el COVID-19 no es o no puede ser una estrategia para ocultar la crisis civilizatoria. Gracias, compañero Oscar. Compañera Luceli, bienvenida. Muchas gracias, Milton, por esta invitación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Oscar? Pues ustedes traen su frase, yo también tengo mi frase, y es que el tapabocas no calle tus ideas. Precisamente en este momento de tanta crisis, yo creería que definitivamente no podemos callarnos simplemente con nuestro tapabocas. Por tanto, compañeros, los invito a que en este instante nos quitemos precisamente el tapabocas para que sea símbolo de estas ideas que tenemos como jóvenes. Gracias, compañera. Interesante reflexión en estos momentos donde la crisis social se ha venido agudizando tanto y precisamente de ello es de lo que vamos a hablar. Una crisis civilizatoria que se ha venido presentando a través de un modelo hegemónico del pensamiento, donde solo consideramos que quienes producen conocimiento están al norte y que nosotros, los países de Sudamérica, estamos subordinados a muchas decisiones, no solo en lo económico, sino en otras crisis que también se presentan en la civilización. Todo el tema de la cultura, todo el tema del desarrollo del ser humano y cómo se han establecido estos subniveles o estratificación social que tanto daño le hace a la población. Quiero invitarlos, compañeros, para que reflexionemos en torno a unas crisis que conllevan en su general, en su conjunto, a la crisis civilizatoria. Por ejemplo, hablemos de la crisis económica en lo estructural, hablemos del trastorno climático y las implicaciones que tienen en torno al desarrollo de la sociedad. Hablemos de la reserva energética, este uso que se le ha venido dando a todos estos recursos para la producción de bienes y servicios para el ser humano. La destrucción ambiental, otra crisis bastante sentida en la sociedad, y la crisis sanitaria, que hoy en Colombia precisamente es un negocio bastante lucrativo para diferentes entidades, más que todo de orden político. Para que nosotros podamos centrarnos y enfocarnos en todo el tema de la crisis civilizatoria, tenemos que entender que la mayoría de los países a nivel mundial están siendo dominados por un sistema capitalista que ha venido buscando diferentes recursos para seguir enriqueciendo pues a los más ricos, a los burgueses, y generando mayor pobreza y mayor desigualdad social en la sociedad. Entonces, compañeros, hagamos una reflexión en torno a la parte económica de nuestro país. ¿Cómo esto tiene sus implicaciones en el capital para las poblaciones más desprotegidas, y cómo los más ricos se han venido beneficiando, por ejemplo, ahorita con el caso del COVID-19, cómo los ricos siguen atesorando mayor capital mientras las poblaciones que son más pobres, que son como el 70-80% de la nación, continúan empobreciendo más. Entonces, compañero Oscar, tiene la palabra. Mm, Compañero, el escenario que usted plantea pues es un escenario que nos muestra un modelo muy multifactorial, se podría decir. Muchos factores inciden en ese tipo de crisis que estamos viviendo actualmente. Una pues sería la económica, pues achacándole pues la forma de ver, la racionalidad económica positivista, que pues en su fin y en su esencia es buscar el lucro, ¿no? Dejando de lado pues otras realidades como las culturales, las realidades de todo tipo
que realmente de ahí se generaría un excelente desarrollo, podría decirle, teniendo en cuenta este tipo de de factores del cotidianidades culturales, más en un continente, en un país como Colombia, eh, donde la dependencia, digamos, siempre ha sido a los modelos importados, a recetas que son fracasadas y dejando de lado una interdisciplinariedad de todo, ¿no? Siempre se piensa en una forma lineal y esto ha llevado, digamos, a que se desconozcan todas esas facetas que tiene cada país. Eh, y poniendo nuestro modelo y nuestra realidad, dependiendo de un modelo económico fracasado, que pues no presenta o no da respuestas porque se ha deteriorado tanto y un país tan complejo como Colombia pues no necesita este tipo de realidades. Es decir, Oscar, que nosotros no podemos hablar de un modelo civilizatorio de forma global, porque hay bastantes particularidades en cada una de las naciones y Colombia precisamente, pues no es la excepción, ¿cierto? Sí, tendríamos que hablar de diagnosticar a nivel regional, si es posible, ¿no? Cada región tiene su complejidad y no podemos Ya, tratar de homogenizar recetas, soluciones a problemáticas que son muy especiales, muy concretas y más en un país como Colombia. compañera Luceli, en cuanto a esta situación económica y lo que plantea Oscar en torno al país, inclusive él nos habla de que ni siquiera se puede homogenizar el país como tal porque los territorios son muy diferentes. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quiero retomar tu reflexión precisamente en cuanto hablas tú del discurso colonizador y las diferentes crisis que ha tenido precisamente nuestro país. Uno que somos el primer país cafetero y tenemos mucha producción, démonos cuenta de lo que sucedió hace unos años en el cual se generó precisamente ese pacto cafetero, en el cual se generó esa crisis, una profunda crisis en la liberación mundial del mercado. Aquí mantuvo un cartel en el cual la oferta era a unos precios muy altos, pero quienes se beneficiaban de esto solamente era esa globalización, esos partidas mundiales. Y en últimas, quienes la vida se volvía insostenible era para los cafeteros, quienes en definitiva terminaron en la pobreza. Entonces, quiero recordar un poquito esa parte porque definitivamente es una crisis que hemos permitido y que no caemos en cuenta en que seguimos en esas mismas crisis y seguimos en un círculo vicioso. Ahora bien, estamos en una crisis con el COVID-19 y la coyuntura ha sido precisamente un supuesto en que Colombia había logrado reducir lo que es la pobreza y aumentar lo que era la clase media, pero en este sentido, las cifras de población en este instante con la línea de pobreza, pues desafortunadamente, pues se volvió un boom en el cual precisamente esas personas que habían mantenido un sistema socioeconómico, pues nos hemos dado cuenta que definitivamente están pasando a una pobreza y de tal manera una casi que pobreza permanente. Entonces, el país ha generado que ese empleo que estaba dado para mejorar una crisis económica, pues es totalmente absurdo porque es un empleo temporal en el cual precisamente vuelve a lo que tú hablabas hace un rato, que esos eslabones sociales, esos niveles socioeconómicos se están ampliando demasiado. Si bien el país habla de que más o menos hay un ingreso solidario de 160.000 pesos para unos 3 millones de colombianos, es personas que están simplemente en la actividad del rebusque,
y realmente no beneficia a todas las personas. Solamente se otorgan a unos que están en un programa que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor, y no todos están teniendo están beneficiados en este programa. Creería más o menos que 8 de cada 10 colombianos han sido afectados en su bolsillo por la pandemia y que sencillamente esos 8 ya estaban precisamente dando esos visos de crisis en el cual simplemente lo estaban acallando, como lo decíamos hace un rato. Por lo menos, y más que lo veíamos, por ejemplo, con las protestas latinoamericanas que tuvimos el año pasado, y que ya venía todo ese proceso y finalmente terminamos, como lo dijiste tú, nos acallaron con el tapabocas porque llegó pandemia y nos tocó todos para sus casitas a quedar guardados. Entonces, eso generó un silencio en torno a esa crisis que tú planteas. Y considero que de pronto también ahorita entonces el gobierno lo que está haciendo es que nos está generando un tiempo de incertidumbre alrededor de solamente el año. No hay espacio para que los pequeños empresarios, los microempresarios, pues en un momento dado lo único que hacían era endeudarse para poder mantenerse, y ahorita supuestamente hay varias modalidades para poderse seguir endeudando. Entonces, nuestra crisis económica va a seguir en endeudamiento. Eso es lo que yo de pronto creo más en esa parte de reflexión. Entonces, todos estos gremios, restaurantes, hoteles, turismo y demás, van a seguir en una desaceleración de programas en el cual la pandemia nos va a seguir callando. Entonces, yo creo que las prioridades aquí ya, que creo que más adelante podremos tomar, es que ya la alimentación y el compromiso, el cumplimiento de los compromisos que realmente han generado el gobierno con las empresas sean reales, y no que simplemente las empresas sigan abasteciéndose, sigan las arcas llenándose, y que los que estamos en las posiciones más bajas sigamos teniendo estos problemas. Entonces la pandemia no puede ser ese pretexto. Claro, es bastante complicado cómo se le dio el manejo a la pandemia para poder de pronto llegar a demostrar que la crisis nació fue acá y que no era algo que venía, que ya se venía presentando desde hace mucho tiempo. Pero lo más complicado es que finalmente no es solo una crisis económica cuando hablamos de crisis civilizatoria. Por ejemplo, aquí les tengo un datico y dice que dentro de lo que es el trastorno climático, en el 2025 vamos a subir 1.5 grados la temperatura. Es decir, que todos los gases de efecto invernadero, que toda esta contaminación que venimos generando también de una u otra manera está afectando a la población social. Y se hace una comparación entonces entre lo que es la pandemia y lo que es la contaminación. Y muchas de las personas que hoy o en estos días han estado falleciendo por el tema del COVID-19 precisamente son personas que se afectaron por ese trastorno climático, por vivir en zonas que están contaminadas, por no contar con servicios de acueducto y alcantarillado, por no tener agua potable, porque no se les garantizan estos bienes y servicios básicos. A través de la pandemia pues se ha venido agudizando más la situación. Y entonces ahora estamos hablando de cifras de las personas que fallecen por COVID, pero no tenemos en cuenta todas estas que fueron causadas también por una crisis como es el trastorno climático. Entonces, no sé, compañeros, Oscar, si en torno a esto tengamos alguna apreciación. Digamos que esto es una sumatoria de factores, ¿no? Como se toman decisiones, pues también hay unas consecuencias. Vemos que el desarrollo económico, pues, es básicamente el pilar fundamental de estas sociedades. Digamos, pero el desarrollo no pasa por el ser humano. Para que se potencialice, para que se sensibilice, para que se cualifique. Y pues ha sido un desarrollo económico o un desarrollo de cualquier índole no tiene validez.
Se necesita una mayor capacidad de gestión, de acción, de sensibilizar, de sentir, de pensar, porque en ese también tenemos como una especie de eco de crisis, ¿no? En redireccionar el pensamiento para, pues digamos, poder tener mejores herramientas para afrontar este tipo de crisis que, que es multifactorial. Claro que sí, y decía un antropólogo por ahí que se habla de aplanar la curva del COVID-19 y eso es lo que verdaderamente pues vemos en las noticias todos los días, pero que en ningún momento se hace ese ejercicio de aplanar la curva de contaminación que tenemos en nuestro país, por ejemplo, y mucho menos en el planeta, pero hablemos en términos del país, ese ejercicio no se hace, el de aplanar la curva, y veíamos esta semana, precisamente hace como 3, 4 días al presidente en la reunión de la ONU donde estaba pidiendo colaboración para la protección de los páramos, cuando precisamente él es uno de los que está gestando todo el proceso para la minería en Santurbán, ¿cierto? Entonces como que no hay una relación entre lo que se piensa y lo que actúa un mandatario de la nación, es decir, no está ese compromiso con el ambiente, no está ese compromiso con la sociedad, porque finalmente afectar a un páramo pues trae otra serie de implicaciones que ya todos conocemos en términos de no solo de biodiversidad, sino también si hablamos solo del ser humano, pues la afectación que genera con el tema del agua potable. Otra situación. Compañero, un momento. Quería comentar ahí, digamos, además de destrucción de la parte física, del recurso, de los servicios ambientales que pueda prestar cierta zona, también hay una destrucción de esa riqueza cultural, de esa ancestralidad, de todas esas costumbres porque todo tiene que pensarse en un sistema, pero incluyente, ¿no? Un sistema que permita, pues, ver, no solo conservar, porque la palabra conservar se ha utilizado, conserve los reptiles, conserve los batracios, pero también hay que ampliarla más, ¿no? Porque hay una riqueza cultural, una riqueza de costumbres, de saberes, y eso también conlleva que, digamos, estas grandes multinacionales, todo esto, se lleven y dejen el daño a perpetuidad. Y además, pues, le hagan un gran daño a las dinámicas sociales y de las comunidades. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Compañera Luceli, tú estabas pidiendo la palabra también. Iba a comentar que tú hablabas también hace un rato y lo nombró mi compañero Oscar en el sentido también de la parte de salud. Hoy día ya estamos hablando de una angustia medioambiental, ¿sí? En el cual el calentamiento está dado, ya se conoce que hace unos años a los científicos los creían pues totalmente irreverentes por este tipo de situaciones. Muchos científicos fueron acallados precisamente porque era un tema que definitivamente los gobernantes no creían. Esos miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, resultado de producción de carbono, petróleo, gas, emisiones diferentes del efecto invernadero, pues generaron este calentamiento y que definitivamente, pues sí, se está dañando el ecosistema, pero desde que no dañe la economía, nosotros no nos podemos meter. Entonces, ya se está generando dentro de todo un campo en el cual ya hay una angustia, porque es que ya tampoco los sectores de campo no saben en qué momento también sembrar para dar precisamente el provisionamiento de alimentos, porque ya no sabemos en qué momento va a llover, en qué momento va a ser soleado. Ya ese calentamiento está tan alto que definitivamente no es solamente lo que nosotros sabemos y vemos, que los glaciares, que los polos, no, es también el daño ecosistémico, el daño de poblaciones, el daño del riesgo que tenemos nosotros mismos como población que vive cerca a los mares, adentro de las tierras también. Entonces, no es solamente todo este tipo de crisis que trastorna
precisamente, sino realmente hasta dónde nuestros políticos realmente lo van a tomar. Sí, claro, porque es que el problema es que todo se ha regido por ese modelo hegemónico capitalista que solo ve en los recursos naturales, el dinero, ¿cierto? Entonces ahí se convierte como en esa situación. Ahora lo que mencionaba Oscar, claro, se da un rompimiento del tejido social en términos de lo humano como tal, ¿cierto? O sea, son una serie de situaciones que se van articulando, que se van engranando y que llevan consigo, pues, lo que conocemos como la crisis civilizatoria. Por ejemplo, aquí les planteo otro ítem que sería la reserva energética, un tema también de crisis porque nuestro modelo económico es el extractivismo, ¿cierto? Entonces, de pronto, esta parte energética últimamente estuvo un poco quieta por el tema de la cuarentena, por el tema del COVID. La producción de petróleo no fue la misma. Sin embargo, ya se hizo una reapertura comercial y todo vuelve a su normalidad, entre comillas, porque es esa normalidad destructiva, donde volvemos otra vez a ese consumismo exagerado de todos estos recursos. Entonces, llegará el momento también, y eso ya lo sabemos, que va a haber un agotamiento del petróleo, que no pudimos hacer la transición hacia las energías limpias, y entonces se empezará a agudizar más la crisis en torno al ser humano, porque la crisis ambiental, entendiéndola en torno al sistema como tal, a lo que es un sistema, esa crisis sí ya se ha generado desde el momento que iniciamos este tipo de modelo extractivista. El daño que le hemos hecho a la biodiversidad es completamente enorme. Entonces, ese manejo de las reservas energéticas también está llegando como a su fin. Y es una situación que va a terminar en un colapso también bastante fuerte para la sociedad. Otro tema importante es la destrucción del ambiente. Y era lo que yo les hablaba de, por ejemplo, el caso de los páramos, el caso de los nevados, y ya es una realidad en Colombia, se están derritiendo completamente. Y sabemos nosotros que estos son fuentes precisamente de agua dulce, ¿cierto? De lo que nosotros consumimos, de lo que genera vida en los ecosistemas, de lo que genera vida a otros organismos, microorganismos, etcétera, etcétera. Y estamos generando esa destrucción. Y le contestaba aquel día a una compañera en el foro que teníamos, cuando ella hablaba de la bendición de que nuestro país fuera megadiverso, y entonces yo opinaba, pues esto es una desgracia, porque es que el tener tanta diversidad, tanta riqueza natural, se ha convertido como en ese nicho de negocio, en ese nicho donde el ser humano dice, aquí es donde puedo explotar, aquí es donde puedo hacer capital. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en el ojo de otras naciones, pues precisamente porque es un lugar donde podemos explotar. Estaba desde el 2000, desde el gobierno Pastrana, luego el gobierno Uribe con el tema del Plan Colombia, que en Panamá fue el Plan Puebla-Panamá, y cómo iban a construir un embalse para poder transportar energía desde la Amazonía hasta los Estados Unidos, es decir, para poderle brindar esa reserva energética a otra nación, venían a usurpar nuestras riquezas. Finalmente lo lograron usurpar, no tienen la hidroeléctrica, pero sí tienen grandes propiedades en la Amazonía. Entonces, esta es otra situación que debemos nosotros analizar bastante. Sí, claro, desde el punto de vista, digamos que siempre se ha tenido la noción, o desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde la imposición de las colonias y la llegada de los europeos, pues que estos tipos de países con tanta riqueza son una despensa que se saca y se saca y se saca, pero realmente el beneficio o la contraprestación para sus habitantes no es la indicada. Se llegaron a imponer la religión, se llegó a imponer un modelo que era sumamente letárgico, que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? A las condiciones que encontraron acá. Entonces, todo esto ha llevado, digamos que, a un tipo de modelación en el tiempo, porque todavía somos colonia, ¿no? Todavía nos imponen bases,
militares, todavía los gobiernos permisibles pues permiten todo tipo de llegada de multinacionales. Vemos lo de Santurbán, lo comentaba el compañero, lo de Cajamarca, las mismas empresas. Y digamos que no se ha reconocido o no se ha caracterizado por parte de nosotros mismos, porque también de la voluntad política no podemos depender siempre, porque no la va a haber. Eh, pero es importante que, digamos, reconozcamos como población, como comunidad, ese potencial y pues que digamos que si se acaba, pues va a ser nefasto pues para nosotros mismos. Sí, claro, y es importante esa parte de que, digamos que desde lo político la solución ya no la tenemos. La solución está en los pueblos, la solución está en las sociedades. Por eso cuando iniciamos el conversatorio yo le decía a Lucely gracias por esa reflexión, porque ella decía pues que precisamente esto no acalle tu voz, no acalle tu pensamiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos en las sociedades, no solo colombianas, sino suramericanas, que se genere ese despertar del pueblo, ese despertar de exigir nuestros derechos. Sí, compañero, mira que yo también tengo como argumento es que la inestabilidad política, que igual ya la hemos tocado, también tenemos esta parte de los conflictos armados, ese abastecimiento que ellos quieren usurpar. Entonces continuamos no solamente desde lo global, sino también nosotros internamente. Eso ha sido un problema que también genera un deterioro a esos recursos naturales. Estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros no tuviéramos tanta biodiversidad, creo que definitivamente no tendríamos tantas personas encima queriendo usurpar por todos lados y explotar, ¿no? Esas políticas pues definitivamente son totalmente, digamos, contradictorias a lo que dice nuestra Constitución, preservar y conservar nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Bueno, hay otra problemática dentro de toda esta crisis civilizatoria que es precisamente la sanitaria y Colombia pues no es la excepción a estas situaciones. Gracias al tema del COVID-19 también como que se destapó un poco toda esta situación que se vive en torno a la salud. Entonces, lo primero y lo que siempre hemos sabido que aquí hay un negocio bastante tenaz entre lo que son los prestadores del servicio, las EPS y las EPS, donde se quedan los dineros, ¿cierto? Y que finalmente las personas que deben ser atendidas, es decir, los pacientes, son los que llevan precisamente las condiciones más nefastas en torno a ello, porque primero la atención en citas médicas, para que les brinden al menos una cita médica es bastante complejo. No se cuentan con una infraestructura adecuada para atender a la población y eso lo demostró precisamente el COVID. Entonces es una situación tan difícil que vive nuestro país en torno a la salud y que no tiene la manera de mejorar porque no se ha legislado en torno a ello. Se considera que todo el tema de la ley 100 es lo más brillante y lo más adecuado. Entonces en estas situaciones de desabastecimiento, de pobreza, porque la pobreza ha aumentado bastante, es cuando esa persona humilde se da cuenta que no se le está garantizando ese derecho que tiene a la salud, porque la convirtieron completamente pues en un servicio donde hay que pagar por él. Y cuando uno se cuenta con los recursos, pues tampoco tendremos esa atención de la manera más adecuada posible. Pues mira que yo lo analizaba desde el punto del COVID, esa carrera maratónica en Colombia, en donde realmente el sistema de salud se encuentra casi que en pañales a lo que se venía precisamente de esta situación. Departamentos con más o menos 2 camas de UCI para cada adulto por cada 10.000 habitantes. O sea, eso que es, no había, mejor dicho, ni cama para, así como dice nuestro adagio, no hay cama para tanta gente.
nos damos cuenta de lo que sucedió en Vaupés, Bichada, Guainía, Amazonas, Guaviare, que no había ni siquiera UCIs. Esa población vulnerable que definitivamente dentro del recaudo que hay tributario no había una cifra garantizante para mejorar nuestro sistema de salud. Entonces, antes pareciera que cada uno de nosotros como colombianos debemos aportarle un poquito más al país porque no hay salud. Sí, complicadísimo. Y ahora hay un tema muy importante que estuvimos trabajando en ecología precisamente y estamos llegando a esa parte que es nosotros estamos alcanzando la capacidad de carga como seres humanos, porque hay una crisis alimentaria y no lo podemos, es innegable y en Colombia, así lo queramos ocultar, es algo que sucede. Vemos casos de desnutrición. Aquí en Colombia, no en África, sino aquí en Colombia se evidencian casos de desnutrición bastante exagerados en diferentes departamentos, en diferentes ciudades, y no se les puede asegurar, el gobierno tampoco ha podido garantizar ese derecho a una alimentación digna en la población. Inclusive se ha permeado de corrupción toda esta situación y la vimos la semana pasada también precisamente con los del PAE, con la alimentación escolar, el programa de alimentación escolar, donde se le daba a los estudiantes carne de caballo. Entonces, situaciones como esas donde se ha permeado de corrupción la sociedad y no permite que ninguna situación pueda funcionar, pues también nos lleva a una crisis. Y ahí la tenemos, la crisis alimentaria. Sí, compañero. Respecto a ese, perdón, respecto a ese tema, digamos que el acaparamiento de alimentos es un hecho. Alimentos hay en el mundo. Lo que pasa es que está bajo una estructura monopólica, oligopólica. El caso del maíz es un ejemplo clásico, ¿no? Nos aperturaron en los 90s bajo gobiernos, pues, de índole neoliberal, como todos los que han gobernado, pero y se pierde como esa autonomía alimentaria de los pueblos. Inclusive de la semilla, ¿no? Sí, claro. Ahorita, pues actualmente hay unas leyes que han puesto, digamos, para semillas nativas, pues para evitar que se puedan almacenar y pues comprar simplemente al proveedor internacional en este caso. Pero vemos cómo esas grandes multinacionales de las semillas, de los alimentos, pues lo que hacen es acaparar todo y de ahí depende, ¿no? El trágico y de todas las patologías que sufre un país como Colombia. Desempleo, la hiperinflación, la devaluación, todo esto, pues todo esto se suma para que, digamos, cada vez sea una sociedad más enferma, ¿no? Que ni sus propios alimentos pueda cultivar. Vemos, por ejemplo, esto que quieren impulsar, ¿no? Lo de los territorios baldíos, lo de las zonas que, digamos, serían para el campesinado por medio de las sidres. Emplear al campesino como empleado, perder su posición fundamental en el campo, en la comunidad, para pasar a ser un empleado de una gran empresa que labora en el campo, pero a nivel agroindustrial severo. Y se pierde, digamos, todas esas dinámicas que el campesino tendría. Eso está siendo impulsado ahorita, digamos, y actualmente por el gobierno, para que por medio de decretos y que esas tierras que deberían ser para las personas desplazadas, para los campesinos, para los afros, para los indígenas, pasen a ser grandes capitales y estas absorban esa mano de obra y se pierda, digamos, no haber campesinos, digámoslo por así decirlo. Es decir, se sigue apoyando al capitalista y no a la población más desfavorecida. Sí, claro. Sí, señor. Bueno. Es correcto. Estoy muy de acuerdo porque mira que también, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato sobre el calentamiento global, afecta precisamente esta seguridad alimenticia. Eso degrada el suelo, ya lo nombramos,
y afecta hasta un 30% de los alimentos. Se pierden, se desperdician, el consumismo, esta parte de que tú estás hablando, ya no es el consumo necesario, sino simplemente se volvió esa parte del consumismo. Regiones que eran ricas para poder cultivar y prosperar por muchos siglos, apenas a hoy pueden sobrevivir, pueden dar un alimento a ciertas posiciones, y esa producción económica pues es simplemente para los países más ricos y, como el cuento, los pobres que se frieguen. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, yo tengo acá de pronto como una reflexión que tenemos que hacer en torno a una situación que estuve leyendo. Lo que China, el caso China, caso Estados Unidos, caso Arabia, están preparando tripulaciones para poder viajar a Marte. ¿Será que estamos intentando escapar de nuestro propio infierno que hemos venido creando? Porque pues la Tierra es un tesoro maravilloso, pero como estamos manejando el planeta, estamos en la búsqueda de continuar con este ideal colonizador, de colonizar ahora ya no parte de nuestro planeta, sino del universo. Podría decirse, ¿no? Que no se arreglan los problemas de la casa y sí se buscan llevar esos problemas o extrapolarlos a otros sitios, ¿no? Claro. Podría decirse que no es, digamos ¿Hasta que qué eso sea a punto, futuro. Sí, Luceli. hasta qué punto la ciencia realmente quiere llegar a conocer, supuestamente, entre comillas, otros mundos, a ver si de pronto sencillamente hay vida en otros planetas? Yo creo que más bien es eso, es un escape, buscar que vamos más a colonizar, a invadir y a embarrarla. Y a destruir, sí. Y a destruir, exacto. Entonces nosotros podemos, digamos, como para ir concluyendo, compañeros, porque se nos agota el tiempo, que finalmente este modelo capital también tiene sus límites, ¿cierto? Porque si nos vamos a lo climático, que ya lo hablamos, con todas las alteraciones radicales que estamos generando del clima, pues esto va a generar un límite en la producción de bienes y servicios que finalmente terminan favoreciendo al capital, ¿cierto? Tenemos también de pronto un límite en lo tecnológico, porque finalmente o nos extinguimos nosotros los humanos o se requiere final, y si existimos, tenemos que limitar parte de lo tecnológico para no continuar generando tanto daño. Entonces, esa condición de sociabilidad es innata del ser humano y por ende, pues tampoco podemos de un momento a otro desaparecer por razones de la tecnología, ¿no? Entonces, habrá un límite en esto. En lo social debe haber un límite también para el capital y ya se está presentando. Por eso los brotes de protestas en diferentes naciones, ahorita con lo que sucedió del COVID, que se está explotando a la gente y en Colombia están explotando a los obreros en beneficio de un capital. Entonces, de pronto, esto puede ayudar a que todos estos pobres que empiezan a aparecer en nuestro país debido a todas estas situaciones, generen un nuevo pensamiento crítico en torno a cómo se están llevando las riendas de este país y empecemos a generar protestas como las que ya se interrumpieron por el tema del COVID-19. Yo creo que el capitalismo no puede funcionar precisamente si no cuenta con todos estos elementos que ya mencionamos y que hoy en día están en crisis. Entonces, para cerrar, compañeros, los invito a que hagamos una reflexión en torno a esta situación, entendiendo todas estas crisis que explicamos en su conjunto como la crisis civilizatoria. Bueno, pues gracias por esos límites. Ojalá que los podamos comprender, reflexionar más. Dentro de los límites tenemos esto que nos ha sucedido, ha sido la reflexión más grande. Sin embargo, se volvió también una tecnología que se duplicó trabajo para todos. Todas las personas que están en teletrabajo se volvió una esclavitud.
todas las personas que están en este momento supliendo los puestos de otros, se volvió el triple de trabajo para los que están en este momento ya en la presencialidad. La situación se volvió más agravante. Entonces, pues yo creería que lo que tú dices, yo considero que esas personas que están en desempleo precisamente en este momento y que acrecienta y que va a seguir acrecentando mientras pasa esta crisis económica, social, política y crisis natural de la que estamos viviendo, considero que definitivamente tenemos que levantar nuestra voz de protesta, en el cual aquí no es que nos regalen, no es una política socialista, sino simplemente que realmente abran esas puertas que necesitamos para poder superar esa crisis civilizatoria que necesitamos tanto en nuestros países suramericanos. Compañero Oscar. Señor. Sí, una reflexión sería, digamos, que las condiciones de vida de esos países, pues no concuerda, digamos, con lo que se han planteado, lo que insisten los gobiernos actualmente, ¿no? La pelota está al lado de la cancha de la gente, ¿no? Buscar alternativas, porque, digamos, ya este modelo reventó y las soluciones no se dan acumulando capital y donde la marginalidad de la mayoría de la población va a ser aberrante porque se ve una desigualdad terrible, por ejemplo, en Colombia. La distribución de la riqueza pues no es la indicada, en un porcentaje muy mínimo se acumula gran cantidad y es lamentable, ¿no? Sí, y la única forma, digamos, y todo lo que se ha conseguido en la historia nos ha mostrado que nunca dan el brazo a torcer tan fácil y se ha conseguido es con la lucha social, la lucha colectiva y teniendo en claro que hay que cambiar la forma de pensar y estos modelos económicos. Y tenemos una herramienta muy importante nosotros los docentes, y es esa, el llegar a nuestras aulas enseñando ese pensamiento crítico, que el estudiante pueda analizar su contexto, lo pueda entender, se puede expresar en torno a él y pueda plantear mecanismos de solución. Entonces, yo creo que sí, ante esta crisis tan tenaz que estamos viviendo, todos debemos aportar un granito de arena. No podemos dejar solos a los más desprotegidos, porque también sería una situación bastante compleja para enfrentar la problemática del país. Somos absolutamente todos los que estamos llamados a defender este Estado, a defender nuestro país, pero en condiciones de igualdad, en condiciones de inclusión, de que todos y cada uno de nosotros tengamos derecho a participar, derecho a opinar, derecho a expresar, derecho a vivir en una sociedad libre, en una sociedad que nos garantice las necesidades básicas y las condiciones necesarias de vida. Entonces, compañeros, vamos haciendo el cierre, agradeciéndoles por su participación, por este conversatorio tan interesante. Bueno, muchas gracias, de verdad, compañeros, fue muy delicioso haber conversado en este momento con ustedes. Mucho para reflexionar, mucho para dar con nuestros estudiantes y qué bueno que podamos tener esos espacios. Muchas gracias, compañera Lucely. Muchas gracias, compañeros. Y les agradezco mucho la oportunidad y que podamos haber planteado todos estos temas que son de primer orden y de mucha importancia al tener en cuenta que los cambios se deben hacer ya porque el planeta ya no resiste más estos sofismas y estos tipos de encaminamientos al no retorno.
Bueno, compañeros, terminamos nuestro conversatorio recordando que el tapabocas no puede acallar nuestra voz. Bendecida noche para todos.